You Josenki. El príncipe Dacio capítulo 41 al 50. El juicio fue breve, duró solo unos minutos, y luego se condenó al culpable a ejecución pública en la guillotina. El abogado defensor no hizo nada mientras veía cómo su compañero fiscal enviaba hechos y más hechos, además de aprovechar para hacer burlas descaradas contra Shamil al-Yousef, hizo lo mismo con los demás terroristas. Lo mismo ocurre con el jurado y el juez, que aprovechan cualquier oportunidad para burlarse y humillar a los culpables, mientras los abogados defensores de los acusados simplemente permanecen sentados en sus sillas, sin decir nada y solo mirando sus relojes, a veces tomando un vaso de agua. Antes de que todos los demás terroristas fueran juzgados, ellos también pasaron por la misma situación humillante que Shamil, vistiendo pantalones y zapatos gigantes, provocando que tuvieran que sujetarse los pantalones, además de parecer payasos con los zapatos gigantes que usaban. En 5 días pues, se produjo la ejecución de todos los terroristas procesados. Fernando pasaría entonces otra semana en la Gran República Árabe con la intención de disfrutar un poco más de lo que el país tenía para ofrecerle antes de regresar a viajar. Ahora iría al reino de Mesopotamia, antes de ir al último objetivo de su viaje en el Medio Oriente, que era el Estado de la Unión Arabemaniana. Después de eso, viajaría a través de Europa, visitaría las naciones americanas, las colonias europeas en el continente sur y luego finalmente visitaría Asia y el Pacífico. No se preocupe, señor presidente, mi familia no le guarda rencor, pero le envió una advertencia. Priorice más la seguridad en su país o tendremos que elegir una familia diferente para dirigir esta gloriosa república, le dijo Ferdinand, quien estaba en el aeropuerto, a Mamor, quien asintió seriamente al escuchar lo que dijo Ferdinand. No se preocupe, Su Alteza Imperial, tomaré esta advertencia en serio y garantizaré el orden y la seguridad en este país, respondió Mamor lo más seriamente posible. Con esto, ambos se estrecharon la mano antes de que Ferdinand subiera al avión, que fue revisado más de 50 veces por el servicio secreto Dacio que estaba en la capital árabe para seguir cazando a cualquier terrorista o simpatizante como un animal salvaje sediento de sangre. El servicio secreto Dacio también incrementó su presencia en todo el Medio Oriente, vigilando cada movimiento de cada persona, particularmente en la República Rumeli, y ayudando al gobierno rumeli a lidiar rápidamente con los problemas que estaban teniendo, además de ejecutar a cualquiera que fuera un monárquico rumeli. Salto de tiempo. En el aeropuerto de Sumeisa, capital del reino de Mesopotamia, se podían ver varias tropas de las guarniciones dacias presentes, junto con varios soldados del ejército real mesopotámico como auxiliares. Todos estaban atentos para garantizar que no hubiera un ataque a Ferdinand como ocurrió en Karbasit, incluso había tropas en las calles y el servicio secreto dacio vigilando cada movimiento que ocurría. Cuando Fernando descendió de su avión, fue escoltado hasta un automóvil desde donde fue trasladado al Palacio Real de Mesopotamia. Cuando Fernando llegó al Palacio Real de Mesopotamia, los guardias imperiales que lo acompañaban fueron guiados hasta donde se encontraba el rey de Mesopotamia, Faraó Kelakem. Su Alteza Imperial, bienvenida a Sumeisa, dijo el rey Faraó mientras se inclinaba ante Ferdinand, quien también le hizo una reverencia en señal de respeto. Le agradezco su bienvenida, Majestad, dijo Fernando mientras se inclinaba. Venid, hemos preparado un banquete para vuestra Alteza Imperial, dijo el rey Faraó. Con eso, los dos jefes se dirigieron a la habitación donde se llevaría a cabo una fiesta para Ferdinand, con los guardias reales mesopotámicos y los guardias imperiales dacios siguiéndolos, con la guardia imperial completamente consciente de sus alrededores. Cuando Fernando llegó al gran salón, vio que ya había varias personas de la alta administración de Mesopotamia, además de los oficiales de alto rango del ejército mesopotámico. Bueno, disfrutemos la fiesta, pensó Ferdinand mientras se preparaba para disfrutar de la fiesta que estaba por comenzar. Durante la fiesta, Ferdinand volvió a ver gente intentando ganarse su favor, militares queriendo hacer tratos que involucraban armas, gente lamentando el evento que casi le quitó la vida, todo para permanecer en los buenos ojos del príncipe heredero del imperio. Además de que varios políticos intentaron ofrecer a sus hijas para intentar casarlas con Fernando, con bastante descaro. Ferdinand decidió quedarse unas semanas en Sumeisa, gustándole mucho la ciudad y queriendo disfrutar de todo lo que pudiera, además de ver las vistas de las bellas mujeres de esta ciudad. También aprovechó para disfrutar de la gastronomía local, tal como lo hacía en los demás países que visitaba. Su gusto por lo dulce le exigía probar todas las comidas del mundo, incluso las más extrañas posibles. Además, Ferdinand se comunicaba con la familia, quienes estaban locos queriendo saber que él estaba bien y a salvo. Mitrierna era la más exigente en saberlo todo, esta mamá osa no estaba bromeando. En la Academia Militar Imperial, en Berlín. En la Academia Imperial del Imperio, más específicamente en un salón de clases, se podía ver a una pequeña niña ingresar. Ella vestía el uniforme del ejército imperial, pero tenía una gema de computación, demostrando que era una maga.
La pequeña, que tenía el pelo rubio y los ojos azules, demostrando que tenía una ascendencia germánica bastante fuerte corriendo por sus venas, sostenía sus materiales y se dirigía a uno de los escritorios delanteros, que siempre toma, para poder prestar atención a las enseñanzas militares. Esa pequeña niña no era otra que Tanya de Gurechav, que aún no formaba parte de los 12 jinetes, por lo que no era una noble de ningún modo y no tenía voz al lado de su nombre, todavía. Cuando llegó a su escritorio y preparó todo, siguió esperando el momento de dar comienzo a las clases, pero entonces también escuchó a unos soldados hablando en voz baja entre ellos sobre un tema muy actual en ese momento: el Imperium Daciae. ¿Has oído hablar del intento de asesinato del príncipe heredero de Dacia? Le preguntó en voz baja a uno de los reclutas al otro que estaba de su lado. ¿Te acabas de enterar ahora? Meingot, Hans. ¿Estás bromeando? ¿Qué has estado haciendo todos estos días en la academia para enterarte de esto justo ahora? Le dijo uno de los reclutas a Hans enojado. Tanya, que estaba escuchando esto, estaba pensando en los acontecimientos que ocurrieron en estos últimos años, desde el ascenso de Dacia hasta el ataque terrorista contra el príncipe heredero de Dacia, Ferdinand. ¿Este príncipe Ferdinand será una reencarnación como la mía? ¿O tal vez el César? Pensó Tanya mientras estaba sumida en sus pensamientos. Para ella, era muy extraño el surgimiento del nacionallegionarismo. Esta ideología era, según ella, una extraña mezcla entre fascismo, monarquismo y feudalismo. Pero tal vez, esto también es obra del Serge, pensó Tanya mientras se ponía seria, recordando al culpable que la envió a esta tierra alternativa donde las tensiones son peores que en los países balcánicos de la tierra original. Capítulo 42. Fernando disfrutó mucho el tiempo que pasó en el reino de Mesopotamia, disfrutando de todo lo que su Meisa tenía para ofrecerle. Ahora era el momento de dirigirse a su último destino de viaje en Medio Oriente, Omuler, la capital del Estado de la Unión Arbemaniana. El Estado de la Unión Arbemaniana era una nación algo diferente de otras en el Medio Oriente porque es el único país que es democrático, mientras que los otros países en el Medio Oriente son dictaduras o monarquías que bordean el absolutismo semifeudal. Si bien el Estado de la Unión Arbemaniana es una democracia, todavía es bastante limitado y, como todos los países que forman parte de la esfera de influencia del imperio, está dominado por nacionalistas. Este país sigue un sistema bipartidista, siendo el Partido Democrático Arbemaniano y el Partido Arbemaniano Nacional Unionista los únicos partidos que gobiernan, ambos trabajando juntos y ocupando números iguales en su parlamento, siendo el vicepresidente un seguidor del nacionallegionarismo, además de ser un total anti-Rumeli. Se puede decir que el Estado de la Unión Arbemaniana es una democracia autoritaria. Su Alteza Imperial, el avión está listo para partir, solo estamos esperando sus órdenes, dijo un guardia imperial mientras se acercaba a Ferdinand, para luego darle el saludo romano. Vámonos entonces, dijo Ferdinand asintiendo antes de dirigirse a su avión. El rey Faraón no estaba en el aeropuerto porque él y Fernando ya se habían despedido, y Fernando, por supuesto, le agradeció por su tiempo en su Meisa. Luego, el avión comenzó a despegar, antes de finalmente elevarse en el aire y dirigirse hacia Omuler. Salto de tiempo. En el aeropuerto de Omuler se podía ver finalmente aterrizar el avión privado de Ferdinand. En el aeropuerto ya se podían ver varios soldados arbemanos y dacios, todos atentos a cualquier cosa que sucediera. Cuando Ferdinand bajó de su avión, pronto lo escoltaron hasta un automóvil que lo esperaba en el aeropuerto y luego el automóvil se dirigió al Palacio Presidencial Arbemanian. Cuando el coche de Ferdinand llegó al Palacio Presidencial Arbemaniano, vio a cientos de personas ondeando banderas del imperio y de la nación arbemaniana, además de tener soldados dacios y arbemanianos completamente armados asegurando el lugar. Cuando Fernando salió de su coche, escoltado por los guardias imperiales, la gente gritaba mientras ondeaban las banderas imperiales dacias y las banderas arbemanianas, mientras los soldados dacios y arbemanianos contenían a la gente, ya que algunos querían acercarse a Fernando. Cuando Fernando entró en el Palacio Presidencial, vio al presidente de la Unión Estatal Arbemaniana y a su vicepresidente, quienes estaban siendo protegidos por la Guardia Presidencial. Su Alteza Imperial, bienvenido al Estado de la Unión Arbemaniana, soy el presidente Tateos Kasparian y este es mi vicepresidente, Abak Nalbandian, dijo Tateos mientras se inclinaba junto a Abak hacia Ferdinand. Es un placer conocerlos, señor presidente, señor vicepresidente, dijo Ferdinand mientras estrechaba la mano de Tateos y Abak. Tateos y Abak estaban bastante emocionados cuando estrecharon la mano del príncipe heredero. Abak era la persona más emotiva, después de todo, estaba estrechando la mano del heredero al trono del país que hizo existir a la nación arbemaniana. Luego llevaron a Fernando a una fiesta de bienvenida que se le organizó en el Palacio Presidencial, donde los arbemanianos lo trataron casi como a Jesucristo. Ferdinand, será honesto, disfrutaba que lo trataran así en lugar de ser el blanco de políticos y militares que querían ganarse su favor solo para conseguir algo.
Por fin un poco de descanso de la política y el ejército, pensó Ferdinand mientras bebía el vaso de zumo de naranja que le ofrecían, el cual bebió con alegría. En el Imperium Daciae, en un campamento militar. En un campamento militar dacio se podía ver la bandera del imperio ondeando orgullosamente, pero debajo de la bandera había otra bandera, que era la del Partido Nacional Legionario Dacio. Este campamento militar dacio era donde se entrenaban los nuevos soldados que serían importantes para los planes de Ferdinand, con la única diferencia de que no eran soldados ordinarios. Allí se entrenaban los hombres y mujeres de negro, las personas que serían el verdadero lado oscuro de las fuerzas armadas imperiales dacias. Alineados contra una pared había unas cuantas personas que eran civiles, pero si estaban allí era por una razón, era porque estaban asociados con el Partido Socialista Dacio. «Preparados, apunten, fuego», gritó una mujer que vestía un uniforme militar completamente negro que tenía una calavera en su sombrero. Luego se oyeron disparos en el campamento y los cuerpos de los civiles cayeron sin vida al suelo. Los culpables de los disparos miraban severamente los cadáveres mientras sus rifles todavía apuntaban directamente hacia donde yacían los cuerpos de los civiles. La mujer entonces que daba las órdenes se dirigió a los soldados y colocó una medalla en el pecho de cada uno de ellos, sus ojos mostraban orgullo por los soldados que tenía frente a ella. «Felicidades damas y caballeros. Desde hoy forman parte de las gloriosas legiones del Arcángel Miguel», expresó la mujer mientras terminaba de colocar una medalla en el pecho de cada uno de los soldados. «Ahora eres parte de una fuerza armada que no sirve a nadie más que a la familia imperial y a Dios. Si nuestro César quiere que vayamos a algún lugar, iremos y conquistaremos ese lugar en su nombre. La familia imperial son los representantes de Dios en la tierra, cualquiera que vaya en contra de su voluntad debe ser eliminado como estos cerdos rojos», dijo la mujer mientras señalaba los cadáveres de los civiles muertos con ira y odio claros en su rostro. «Ahora haz el juramento a la bandera», le ordenó a la mujer mientras miraba al pelotón que tenía frente a ella. Luego los soldados dieron el saludo romano mientras respiraban profundamente antes de comenzar su juramento a la bandera. «A partir de este momento seré un legionario de mi amado monarca y de Dios. Serviré con todo mi amor y lealtad a los representantes de Dios en la tierra, entregándome cuerpo y alma, y como un legionario valiente, estoy dispuesto a dar mi vida para cumplir este juramento. Salve Gracia. Salve César», gritaban todos los soldados con rostros serios, sus ojos no mostraban nada más que convicción y un fuego ardiente. «Muy bien. Vayan a la entrada del campamento, su centurión los espera allí», dijo la mujer mientras despedía a los soldados, luego miró a un soldado que se acercó a ella. «Legionario, haz que el equipo de limpieza retire estos cadáveres inmundos, además trae más escoria roja, tenemos más reclutas que se graduarán», dijo la mujer mientras sacaba un cigarrillo de su ropa y comenzaba a fumar. «Entendido, capitán», dijo el legionario antes de salir corriendo. La estancia de Ferdinand en Omuler fue bastante satisfactoria, lo trataban de manera muy especial en el estado de la Unión Arbemaniana y la gente siempre tenía estrellas en los ojos cuando hablaban o lo miraban. Le gustó mucho el trato que le dieron en esa nación, sin olvidar elogiar al estado de la Unión Arbemaniana y a su gente. Ahora pasará al siguiente objetivo de sus viajes: el imperio. La nación que hasta ahora es la más poderosa de Europa y posiblemente del mundo, con un gran poder militar e industrial, que por ello le hizo tener el dicho «el imperio vence», una nación que tiene todo para dominar el mundo si tuviera los aliados adecuados y una mente más expansionista. Sin embargo, como sabe Ferdinand, dentro de algún tiempo el imperio se encontrará en una situación desesperada, teniendo que enfrentarse a la República, Legadonia y, más tarde, a la Federación Rusa. Sus únicos aliados fueron el reino de Hildoa, que hizo lo mismo que los italianos con los alemanes durante las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial, manteniéndose neutrales a pesar de que tenían la obligación de ayudar, ya que el imperio estaba en una guerra defensiva. En este momento, en el aeropuerto de Omuler, Ferdinand estaba hablando con el presidente Tateos y el vicepresidente Abac, ambos riendo, etc. «Su Alteza Imperial, el avión está listo para partir en este mismo momento», dijo un guardia imperial cuando llegó y habló al oído de Ferdinand, quien asintió. «Bueno señores, me voy, gracias por la estadía que me han brindado aquí, ha sido un honor conocer mejor el estado de la Unión Arbemaniana», dijo Ferdinand mientras estrechaba la mano de Tateos y Abac. «El honor es todo nuestro, Su Alteza Imperial, siempre estaremos con los brazos abiertos para la familia imperial o cualquier ciudadano dacio en nuestro territorio», dijo Abac con una sonrisa en su rostro, con Tateos asintiendo, estando de acuerdo con lo que decía. Ferdinand asintió antes de despedirse, luego se dirigió a su avión para viajar al imperio. Después de eso viajaría a la República, al reino aliado de Albión, y luego al Nuevo Mundo o como se le conoce, Múrica.
Primero iría a los Estados Unificados de Múrica, luego viajaría a Anahuac, el equivalente a México, solo que en lugar de solo tener el territorio de México, tiene todas las tierras de lo que sería Centroamérica o Centro Múrica, después viajaría por el Caribe, a los países de Sur Múrica, para finalmente visitar el continente sur que es como se le llama a África en este mundo. Salto temporal unas horas en avión, Berlín. En el aeropuerto imperial de Berlín, la capital del imperio, algunos funcionarios imperiales estaban allí para garantizar la seguridad de Fernando, además de las personas que lo esperaban allí. Su Alteza Imperial Ferdinand von Rothenburg, bienvenido al imperio, soy el canciller Julian von Schlesinger, en nombre del gobierno imperial, le damos la bienvenida a nuestra nación, dijo un hombre de traje que tomó su sombrero de copa y lo colocó debajo de uno de sus brazos, mientras lo ofrecía inclinado en señal de respeto a Ferdinand. Además del canciller estaban presentes otras personas que formaban parte de su gabinete, como el actual ministro de Asuntos Exteriores, Leonard von Bingen, y el vicecanciller Adam Hasselbach. Es un placer, canciller, siempre he querido aprender más sobre el imperio, respondió Ferdinand a Julián antes de ofrecerle su mano para un apretón, que Julián aceptó, después de lo cual Ferdinand estrechó la mano del ministro Bingen y del vicecanciller Hasselbach. Luego Fernando se dirigió a un automóvil con el canciller Julián y ambos conversaron un poco, pero fue más cordial. El canciller quería asegurarse de que todo fuera bien durante la estancia de Fernando en el imperio, y ordenó a todas las agencias policiales en Berlín que estuvieran alerta para evitar que ocurriera un ataque como el que ocurrió en la Gran República Árabe. Aunque algunos en el gabinete desconfiaban un poco del imperio debido a la ideología bastante extremista que seguían, todos estaban de acuerdo en que el imperio Dacia sería un aliado formidable para ellos si se les daba la oportunidad. Además del hecho de que el Kaiser tenía mucho respeto por el imperio, porque según él los dacios finalmente abrieron los ojos, es decir, la forma en que era el antiguo Gran Ducado de Dacia, una monarquía constitucional con el monarca básicamente sin poder, lo que dejó al Kaiser disgustado. Pero ahora que la ahora familia imperial Dacia está nuevamente en pleno poder, además de ser bastante influyente en la región de los Balcanes y en lo que ahora se ha llamado Medio Oriente, el imperio ha centrado muchos de sus esfuerzos diplomáticos en este vecino del sur de su territorio. Durante el viaje, Ferdinand también aprovechó para ver algo de la arquitectura imperial a través de la ventanilla del coche en el que viajaba, tuvo que decir que la arquitectura germánica que inspiró las casas imperiales era increíble. El coche se dirigió luego al Palacio Imperial, donde esperaba a Fernando el actual Kaiser, Friedrich von Hohenzollern VI, junto con varias personas importantes del gobierno imperial y militares de alto rango. Cuando Fernando bajó del coche fue escoltado por la Guardia Imperial Dacia y la Guardia del Palacio Imperial para llegar a donde se encontraba el Kaiser Federico VI. Su Majestad Imperial, dijo Fernando mientras se inclinaba respetuosamente ante el Kaiser. Su Alteza Imperial Ferdinand von Rothenburg, bienvenido al imperio, dijo el Kaiser mientras asentía antes de inclinarse ligeramente para mostrar respeto a Ferdinand como príncipe heredero extranjero. Un poco más lejos, dos personas importantes del Estado Mayor Imperial susurraban entre sí. Entonces, ¿este es el príncipe heredero de Dacia? Debo decir que el chico tiene agallas de acero para enfrentarse a esos terroristas y aún así quiere hacer un viaje alrededor del mundo, le dijo Kurt von Rudersdorf en voz baja a su amigo, Hans von Zetour. Aunque no utilizaría esas palabras, estoy de acuerdo en que es bastante valiente, dijo Hans von Zetour mientras asentía con la cabeza. Bank solo espera que esto dé algún fruto, si el príncipe heredero del imperio tiene una buena impresión de nuestro país, quizás una alianza no esté tan lejos, dijo Rudersdorf extremadamente serio, con Zetour asintiendo con la cabeza. Capítulo 44. En Berlín, la capital del imperio, el príncipe heredero de Dacia, Ferdinand von Rothenburg, disfrutaba de la fiesta que le habían preparado, con varias figuras importantes del gobierno y del ejército imperial. Fernando estaba hablando con varias personas importantes, que querían hablar con él después de que el joven príncipe terminara la conversación que estaba teniendo con el Kaiser. Hans von Zetour y Kurt von Rudersdorf estaban a lo lejos hablando con Kaiser en un rincón apartado de la fiesta. Entonces, ¿está todo listo?, preguntó Federico VI mirando a Zetour, quien asintió. Sí, Majestad Imperial, el joven príncipe Fernando conocerá el poderío militar del imperio, estamos seguros que quedará impresionado por nuestro poderío, responde Zetour en el tono más tranquilo y respetuoso posible para su Kaiser. Exactamente, cuando regrese al imperio, podría tener algunas palabras agradables sobre nosotros para César, aumentando las posibilidades de tener a los dacios como aliados, dijo Rudersdorf. Federico VI asintió con satisfacción, quería más que nada que el imperio y el imperio se unieran como aliados para que pudieran tener una mejor oportunidad de ganar la guerra que se avecinaba. Por supuesto, si ganan, tendrán que compartir las ganancias después de la guerra, pero eso es normal.
Genial, después del desfile militar, si quiere visitar la Academia Militar Imperial tienes el permiso, siempre y cuando no se entere de nada confidencial, no le hará daño saberlo, dijo Friedrich VI en tono serio mientras miraba a Rudersdorf y Zetour, quienes asintieron antes de hacer una reverencia a Friedrich VI. Su orden se cumplirá, Mein Kaiser, dijo Rudersdorf con seriedad. Salto temporal de 1 día. En Berlín se estaba celebrando un desfile militar imperial en el que participaron el Kaiser Federico VI, el canciller Schlesinger y otras personalidades importantes del gobierno y del alto mando militar imperial, así como Rudersdorf y Zetour. Ferdinand vio el desfile militar de primera mano y quedó claramente fascinado por lo que vio. Los soldados imperiales vestidos con uniformes del ejército prusiano, marchando mientras cientos de civiles les arrojaban flores. ¿Lo está disfrutando, Su Alteza Imperial?, preguntó Federico VI mientras continuaba mirando al ejército imperial marchando con orgullo. Sí, Su Majestad Imperial, es realmente asombroso, respondió Ferdinand con seriedad mientras asentía, realmente estaba disfrutando ver esto. Es una lástima que al final el imperio caiga en el futuro, pensó Fernando. Él sabía muy bien que el imperio estaba destinado a perder, una gran parte de la razón por la que el imperio sobrevivió fue por Tanya y sus tácticas de inteligencia, sin eso el imperio todavía estaría atrapado en las guerras de trincheras contra la República y Legadonia, con la Federación Rusa pudiendo aprovechar esto para hacer un ataque sorpresa al imperio y crear una cortina de hierro 2-0. El desfile duró unas cuantas horas, las cuales Ferdinand disfrutó mucho, tras lo cual fue invitado por Zetour y Rudersdorf a visitar la Academia Militar Imperial, lo cual le gustó mucho, así que por supuesto, aceptó. Punto de vista de Tanya. La academia estaba hecha un desastre, todos se preparaban para la llegada del príncipe heredero del imperio Dacia ya que querían que todo estuviera impecable. Me seleccionaron junto con varios otros para formar parte de la comitiva que le daría la bienvenida, ya que era uno de los mejores estudiantes. Yo estaba en la entrada de la academia con la comitiva, y me dieron un uniforme de oficial por mi talla para estar muy presentable, como se hacía con los demás. Mi Dios, nunca esperé que fuéramos parte de esta comitiva, Hans dijo uno de los estudiantes de la academia a Hans, los idiotas susurraban entre ellos mientras yo estaba allí de pie, solo esperando que llegara el príncipe Dacio. Si todo va bien, hay muchas posibilidades de que reciba buenas palabras de mis superiores en la academia. Esta es una oportunidad de oro para mí. También podré averiguar si este chico tiene alguna relación con el ser décimo, pienso mientras me pongo serio. En ese momento vi un auto de lujo llegar a la entrada de la academia, provocando que los idiotas que estaban susurrando se quedaran en silencio y en sus posiciones, mientras el auto se detenía. Yo pude ver desde el carro a 3 personas además del chofer, 2 hombres adultos y 1 niño, por cierto, vi que los 2 hombres adultos eran generales de brigada, con el niño llegando con la túnica de oficial pero de la realeza, teniendo una sola medalla, que era de un águila bicéfala. No había ningún error, ese chico era claramente Ferdinand von Rothenburg, príncipe heredero del imperio Dacia. Cuando Ferdinand bajó del coche, se le unieron Zetour y Rudersdorf. Aquí, Su Alteza Imperial Ferdinand, esta es la Academia Militar Imperial, le dijo Zetour a Ferdinand, quien asintió. Mientras caminaban, pronto fueron recibidos por el grupo de bienvenida, quienes saludaron a los 3, pero una persona en particular llamó la atención de Ferdinand. Una pequeña niña de cabello rubio, ojos azules y piel blanca, mostrando la fuerte ascendencia germánica que corre por sus venas, también vestía un uniforme de oficial junto con una joya computacional, nada como lo que tendría en el futuro. Como si el tiempo se hubiera detenido, ambos se miraron seriamente a los ojos, pero eso solo duró un breve instante antes de que Ferdinand se concentrara en el resto de la comitiva y estrechara la mano de todos los presentes. Sin duda, es Tanya de Gurechav, pensó Ferdinand seriamente mientras estrechaba la mano de las personas allí presentes antes de centrarse finalmente nuevamente en Tanya, a quien le ofreció un apretón de manos. Tanya estrechó firmemente la mano de Ferdinand, mientras inclinaba un poco la cabeza en señal de respeto hacia el príncipe, esto también lo hicieron los demás miembros del séquito. Ahora veremos si eres un reencarnado como yo, Ferdinand von Rothenburg, si no, entonces debe ser tu padre y si tampoco lo es, entonces mi suposición era correcta, pensó Tanya en su mente, con ella ya planeando varias cosas mientras que por fuera tenía una falsa sonrisa gentil que engañaba fácilmente a las personas que no conocían su carácter. Mientras tanto, Ferdinand sonreía diabólicamente en su mente, la oportunidad de conocer a Tanya estaba frente a él, si jugaba bien las cartas podría tener al protagonista de este mundo a su lado. Los hilos del destino de este mundo se estaban enredando en un nudo, siendo estos dos la razón, una cosa es bastante segura. Este es el encuentro entre 2 niños, con almas de monstruos. Capítulo 45. En la Academia Militar Imperial, Ferdinand von Rothenburg, Tanya de Gurechav, Hans von Zetour y Kurt von Rudersdorf, así como extras del séquito de bienvenida, caminaron por los pasillos de la Academia, mientras Zetour explicaba sobre la Academia.
Mientras Ferdinand asentía con la cabeza y prestaba atención a todo lo que ocurría en la academia, también prestó atención a la niña que estaba unos pasos detrás de él, Tanya de Gurechaz, o como sería conocida en el futuro como el Diablo del Rin. Tanya parece haber notado esto, pero decidió mantener la fachada de dulce niñita militar, mientras intentaba evaluar el carácter de Ferdinand. Entonces, Su Alteza Imperial Ferdinand, este es nuestro recorrido por la Academia Militar Imperial de Berlín, dijo Hans después de terminar de explicar sobre la última habitación que el Kaiser permitió mostrarle a Ferdinand, quien asintió. Gracias por satisfacer mi curiosidad, señor. Tengo que decir que estoy realmente fascinado por la Academia y especialmente por el Ejército Imperial, dijo Ferdinand con una sonrisa en su rostro. No se preocupe, Su Alteza Imperial, fue un honor mostrarle nuestra academia y estamos muy contentos de que lo haya disfrutado, dijo Kurt en un tono respetuoso hacia Ferdinand, pero por dentro se reía de felicidad. Para él, cuanto más interesado estuviera Ferdinand en el Imperio, más posibilidades había de que el Imperio se aliara con ellos. Lo que no sabía es que Ferdinand no tenía ningún interés en aliarse con el Imperio, al menos en lo que respecta a la futura guerra que tendrían contra Legadonia y la República, pero eso no significa que el Imperio no estuviera dispuesto a aliarse con ellos contra la Federación Rusa. Ferdinand conoce muy bien a los comunistas y si hay algo de lo que les gusta hacer ruido es cómo van a extender su revolución por todo el mundo y liberar a los trabajadores de las viles garras del capitalismo. Entonces, si el Imperio se queda atrapado en su guerra contra la República y Legadonia, Ferdinand está 100% seguro de que los comunistas aprovecharán esto para atacar al Imperio, lo que puede aprovecharse en beneficio del Imperio. Una segunda cruzada moderna, esta vez no para tomar Tierra Santa, sino para liberar al mundo del comunismo, ese era el sueño de Fernando. Mientras Ferdinand salía de la Academia Militar Imperial, aprovechó que todos estaban distraídos y le dijo algo rápido al oído a Tanya, quien fue tomada por sorpresa. Nos vemos en el futuro, reencarnada. Dijo Ferdinand con una sonrisa en su rostro mientras rápidamente guardaba un papel dentro del bolsillo de su uniforme antes de continuar con Zetour y Rudersdorf. Tanya se quedó quieta por unos segundos, su mente calculando lo que pasó con los ojos muy abiertos, antes de ponerse seria y seguirlos, fingiendo que nada pasó. Es un reencarnado como yo, o un maldito servant del ser décimo. Pensó Tanya seriamente mientras apretaba los puños con fuerza, pero pronto los puños se aflojaron y él continuó manteniendo su fachada. Cuando llegó a la entrada de la Academia Militar Imperial, Ferdinand estrechó la mano de todos los presentes en la fiesta de bienvenida con una sonrisa en su rostro. Fue un placer conocerlos a todos, caballeros, dijo Ferdinand antes de estrecharle la mano a Tanya, quien tenía una sonrisa rígida en su rostro. Sobre todo usted, señora, dijo Ferdinand con una sonrisa más grande en su rostro, algo que no pasó desapercibido para Zetour y Rudersdorf. Fue un placer, Su Alteza Imperial, respondió Tanya con tono nervioso, tratando de mantener la calma. Ferdinand asintió antes de seguirlo y dirigirse a un automóvil que lo estaba esperando a él y a los dos generales de brigada, quienes subieron después de Ferdinand. Cuando el auto partió, solo Tanya y la comitiva de bienvenida quedaron en la entrada de la Academia Militar, quienes dieron el saludo militar hasta que el auto se perdió de vista. Punto de vista de Tanya. Mierda, esto se ha intensificado rápidamente, pensé mientras me dirigía a mis aposentos. Los superiores de la academia nos dejaron a mí y al resto del entourage descansar por el día del trabajo que habíamos hecho. Al llegar a mi cuartel, lo cual logré gracias a mucho trabajo y reconocimiento de mis superiores, cerré la puerta y luego tomé el papel que estaba en mi uniforme. Estaba doblado, por lo que tuve que hacer el trabajo irracional de desdoblarlo con cuidado para no romperlo, comenzando a leerlo. Hola Tanya de Gurechaz, puede que ya me conozcas, soy Ferdinand von Rothenburg, probablemente te estés preguntando quién soy realmente, amigo o enemigo. Y para ser honesto, me considero una línea gris. No estoy asociado con ese gusano que se declara Dios. Soy como tú, un camarada reencarnado como tú, solo que nacido en una posición más privilegiada, jeje. De todos modos, sepan que estaré en el Imperio por un largo tiempo antes de finalmente viajar por el mundo nuevamente, así que haré todo lo posible para reunirme nuevamente y responder cualquier pregunta o consulta que puedan tener. Su Alteza Imperial, Ferdinand von Rothenburg, Príncipe Heredero Imperial del Imperio Dacia y Príncipe Heredero Real de Jerusalén. Cuando terminé de leer el periódico, tomé la lámpara de la pequeña mesa que tenía y rápidamente quemé la carta. Ferdinand von Rothenburg, veremos si realmente no estás asociado con el ser que conocimos. Punto de vista de Hans von Zetour. Todo iba bien, Ferdinand von Rothenburg disfrutaba mucho de su estancia en la capital berlinesa, esto es realmente algo bueno para la patria. Pero una cosa que nos llamó la atención a Kurt y a mí fue la interacción entre el príncipe Dacio y esa niñita, ¿cómo se llamaba? Ah, Tanya de Gurechaz.
La interacción entre los dos me hizo preguntarme si el príncipe estaba de alguna manera interesado en esa pequeña niña, y si es así, esto puede ser explotado por nosotros para darnos una ventaja, usando a Tanya de Gurechaz para hacer que Ferdinand tenga una opinión aún mejor del imperio. No dudo que el niño solo quiera hacer un amigo o algo así, porque incluso con todo ese profesionalismo impresionante del niño, los niños seguirán siendo niños, queriendo amigos y jugar. Y como Tanya de Gurechaz era casi su igual, excepto por ser una noble, debieron haber encontrado un terreno común para una posible amistad, bastante beneficiosa para el imperio. Ya puedo imaginar lo que pasa por tu cabeza, quieres utilizar a esa niñita, ¿verdad? Me preguntó Kurt. Estábamos caminando por los pasillos del Palacio Imperial, con la intención de informar a Su Majestad Imperial, el Kaiser Friedrich VI, e informarle sobre todo lo sucedido hoy. Sí, le respondo a Kurt antes de llegar a la entrada de la oficina del Kaiser, cuyas puertas están custodiadas por 2 guardias imperiales, quienes nos abren las puertas. Bueno, buena suerte convenciendo a Su Majestad Imperial, me dijo Kurt en voz baja en mi oído antes de entrar a la oficina y las puertas se cerraron detrás de nosotros. Punto de vista de Fernando. Todo según lo planeado, esos dos deben haber notado la interacción entre Tanya y yo, probablemente hablarán de ello con el Kaiser o el canciller, quienes intentarán usarlo a su favor para tratar de crear una conexión entre Tanya y yo, permitiendo así la oportunidad de volver a encontrarlo /a. Ahora me encontraba en una habitación de lujo en la Embajada de Gracia, donde el embajador Vlad Croditier se aseguraba de que todos mis deseos se cumplieran con rapidez y eficacia. Aquí estaba a salvo, había algunos legionarios, que me trataban como a Jesucristo, como los arbemanianos, así como algunos guardias imperiales que habían venido conmigo. Ahora estaba acostado en mi cama, recibiendo un masaje de una hermosa dama dacia en la embajada, ella era una de las secretarias del embajador Vlad, tengo que respetar el gusto del hombre. Por supuesto, también tenía 2 guardias imperiales dentro de la habitación, para vigilar a la masajista y dispararle si intentaba asesinarme o algo así. ¿Quiere Su Alteza Imperial que aplique más presión en alguna zona específica? Me preguntó la secretaria mientras continuaba masajeándome la espalda. Si bella dama, si es posible aplique más presión en la mitad de mi espalda, le respondo, ella es rápida y luego se concentra en la mitad de mi espalda, poniendo mucha presión y provocando un crujido satisfactorio. Dentro de la Embajada de Gracia, el príncipe heredero Ferdinand estaba con el embajador Vlad para finalmente realizar el trabajo diplomático dentro del imperio, y Ferdinand quería asegurarse de que Gracia tuviera buenos acuerdos para el imperio. Sir Vlad, el imperio de ninguna manera puede estar en un pacto defensivo con el imperio cuando se trata de Legadonia o la República, solo podemos hacer acuerdos defensivos contra los comunistas y solo ellos. Dijo Ferdinand seriamente a Vlad mientras lo miraba a los ojos. Pero por supuesto, Su Alteza Imperial, le aseguro que el imperio no se involucrará con el imperio en nada que involucre acciones hostiles y militares contra Legadonia y la República, respondió Vlad con seriedad. Bien, nuestra sagrada misión es eliminar del mundo este mal conocido como socialismo y comunismo, no podemos permitir que ninguna de estas ideas se extienda por toda Europa, porque si Europa cae ante los ideales rojos, el resto del mundo caerá también. Dijo Ferdinand. Vlad no pudo hacer más que asentir con la cabeza, estaba completamente de acuerdo con las palabras de Ferdinand, en su opinión, hasta que mueran los últimos rojos y sus familias, los ideales socialistas y comunistas no desaparecerán del mundo para siempre. Fernando usó la carta de la Sagrada Misión, así como la usará varias veces para justificar varias cosas que ordenará en el futuro, ahora estaría usando la carta de la Sagrada Misión para comenzar una segunda cruzada y esta vez contra el comunismo, con una posible manera de liberar a Europa de las garras del liberalismo por tercera vez. Además de unificar finalmente todos los Balcanes bajo una sola bandera y rediseñar varias fronteras, Fernando vio que era un artista cuando se trataba de rediseñar fronteras. ¿El coche ya está preparado con la escolta?, preguntó Joseph a Vlad. Sí, Su Alteza Imperial, la Guardia Imperial junto con algunos legionarios garantizarán nuestra seguridad, respondió Vlad, asintiendo con la cabeza. Fernando entonces les ordenó que fueran al Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio, con la intención de realizar negociaciones y comenzar negociaciones con el Imperio. Luego abandonaron la embajada y se dirigieron al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde Fernando aprovechó para contemplar la arquitectura germánica del Imperio a través de la ventanilla de su coche. Cuando llegaron al Ministerio de Asuntos Exteriores, Ferdinand y Vlad fueron escoltados al interior, junto con algunos guardias imperiales y legionarios a quienes se les permitió entrar, para comenzar las negociaciones. Al llegar a la sala donde se llevarían a cabo las negociaciones, Ferdinand vio un rostro familiar, una pequeña niña rubia de ojos azules y que vestía un uniforme militar estaba cerca de unos hombres, además de que Ferdinand pudo ver a Hans von Zetour y Kurt von Rudersdorf.
Su Alteza Imperial Ferdinand, señor Corditier, bienvenidos, soy Friedrich von Wieseltier y representaré al gobierno imperial en las negociaciones de hoy, dijo un hombre alto, con un peso ligeramente superior a la media, bigote bien cuidado y cabello corto bien cuidado, que vestía ropa formal. Es un placer conocerlo, señor von Wieseltier. También es bueno volver a ver al señor von Rudersdorf y al señor von Zetour, dijo Ferdinand en tono tranquilo mientras estrechaba la mano de von Wieseltier antes de estrecharle la mano a Zetour y Rudersdorf. Es un placer volver a verla, señora, le dijo Ferdinand a Tanya mientras tomaba su mano y besaba el dorso de su mano. Es un honor volver a verla, Su Alteza Imperial, dijo Tanya en un tono feliz mientras desempeñaba su papel de niña inocente, mientras por dentro se quejaba. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. ¿Por qué tuvo que besarme la mano y no solo estrecharla como una persona normal? Entiendo que tienes que desempeñar el papel de un noble educado, pero no necesitaba eso. Pensó Tanya enfadada en su mente mientras aún tenía la sonrisa inocente en su rostro. Hans von Zetour y Kurt von Rudersdorf lo vieron, sonriendo secretamente, y comprobaron que el plan que habían ideado con el Kaiser Federico VI podía dar ciertos frutos. Pronto ambas partes se sentaron en sus respectivos asientos para comenzar las negociaciones. Ambos pasaron horas negociando los términos de algunos acuerdos, interviniendo Ferdinand solo en los momentos importantes, dejando el resto del trabajo a Vlad, que era un experto en la materia. Su Alteza Imperial y señor Corditier, ahora solo nos queda hablar de posibles acuerdos militares, dijo von Wieseltier mientras miraba a Zetour, quien ya tenía algunos documentos en su mano. Al Imperio le gustaría un acuerdo militar más amplio con Imperium Daciae, no solo en la venta de equipo militar, sino también si es posible un acuerdo de protección mutua, para que ambas naciones vecinas puedan defenderse si una de ellas es atacada, dijo Zetour mientras dejaba de mirar el documento y luego miraba a Vlad y Ferdinand. Señor von Zetour, aunque entendemos que el Imperio no quiere involucrarse en los asuntos bélicos actuales de Europa, estamos más comprometidos con nuestro propio desarrollo y también con el desarrollo de los países del Medio Oriente, dijo Ferdinand a Zetour mirándolo seriamente. Sin embargo, al Imperio no le importa hacer un pacto defensivo que sea únicamente contra la Federación Rusa, en caso de que tomen acciones hostiles contra alguno de nuestros países, continuó Ferdinand sin dejar de mirar a Zetour, quien asintió al escuchar sus palabras. Aunque puede que no haya salido como estaba planeado, al menos el Imperio tendrá apoyo si en el futuro tiene un frente oriental contra la Federación Rusa si declaran la guerra al Imperio. Mejor que no tener un pacto defensivo para la guerra que está surgiendo en el continente europeo. Además, las tensiones todavía eran manejables, por lo que habría una buena posibilidad de que el Imperio convenciera al Imperio de unirse a ellos en la guerra en el futuro, y luego dividir las recompensas entre ellos cuando llegue el momento de las negociaciones de posguerra contra la República y Legadonia, como tomar varias colonias y dividirlas entre ellos e Ildoa. Lo que Zetour no sabe es que Ildoa no se uniría a ellos en la guerra, dejando al Imperio solo contra la República y Legadonia, sirviendo como mucho para ayudar contra la República Libre y como mediadores de la guerra ruso-imperial, como una forma de aumentar su estatus internacional e influencia en Europa. Luego de realizadas todas las negociaciones más importantes entre el Imperium Daciae y el Imperio, ahora podíamos ver a nuestro querido protagonista Ferdinand y a la dulce e inocente Tanya de Gurechaf en una habitación, ambos frente a frente en una mesa que tenía algunos dulces y té. Zetour y Rudersdorf prepararon esta habitación para ambos, ya que las siguientes negociaciones que tenían involucraban acuerdos comerciales más pequeños, que Fernando decidió dejar al cuidado de Corditier, quien era mejor que él en esto. Von Zetour y Rudersdorf solo se quedaron unos minutos antes de tener que despedirse con la excusa de que tenían asuntos militares importantes que tratar. Una completa mentira. Pero esto fue beneficioso para Ferdinand, que ahora estaba solo con esta loli psicótica que lo miraba seriamente, casi como si quisiera arrancarle el corazón. Entonces, Tanya, creo que tenemos asuntos pendientes, ¿correcto? Preguntó Ferdinand con una sonrisa tranquila en su rostro. Ya había usado magia y había buscado a Tanya en secreto para averiguar si había un error escondido en la habitación. Afortunadamente no había ninguna, lo que hizo que Ferdinand se preguntara si el gobierno imperial era estúpido o algo así, pero tal vez fue porque en Dacia se ha iniciado un programa para tener escuchas y escuchas telefónicas en todas partes, excepto en el Palacio Imperial Dacio o cuando alguien de la familia imperial usa el telégrafo. El gobierno central sabría todo lo que sucede dentro del país, excepto la familia imperial, y si algo sucede, es probable que lo encubran por el bien de la familia imperial. Estoy de acuerdo, respondió Tanya mientras tenía una cara extremadamente seria. Bueno, anda, pregúntame qué tienes en mente, dijo Ferdinand mientras comía un dulce. Tanya pensó por un momento antes de hacer la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a este mundo? No pregunto cómo naciste, sino cómo reencarnaste. ¿Conociste al ser décimo?
Preguntó Tanya con seriedad mientras miraba a Ferdinand. En realidad no, llegué por otros medios, respondió Ferdinand mientras seguía comiendo dulces. Esto hizo que Tanya levantara una ceja mientras más preguntas comenzaron a surgir en su mente. Cuando morí, digamos que cierto departamento me dio una compensación por sus errores, y luego me enviaron aquí, dice Joseph al ver a Tanya con cara de sorpresa, lo que le divirtió. Espera. ¿Entonces existe un departamento de más allá? Preguntó Tanya, sorprendida por lo que escuchó. Sí, y son superiores al falso dios de este mundo, respondió José mientras comía otro dulce, aprovechando al máximo lo que tenía. Esto hizo que Tanya se congelara, su mente procesaba sin cesar la respuesta de Joseph, pero luego se rió un poco. Jajajaja, sabía que ese bastardo no era un dios. Dijo Tanya con felicidad en su tono mientras comenzaba a reír como una loca, pero al ver la mirada extraña que le dio Ferdinand, finalmente se detuvo y tosió falsamente. Lo siento, pero dijiste que este departamento es superior al ser décimo. ¿Y eso es lo que yo llamo el autoproclamado dios?, preguntó Tanya mientras se concentraba en la parte importante sobre este departamento que dijo Ferdinand. Sí, ellos son los que me dieron a mí y al imperio protección de la influencia de eso, pudiendo así garantizar una forma de desarrollar Dacia y dejarlo como un simple gran ducado, respondió Ferdinand con una sonrisa en su rostro. Tanya asintió, en su mente estaba celosa de que Ferdinand tuviera la oportunidad de ser protegido por este departamento contra el ser décimo, ella estaría muy feliz de obtener protección de ellos. ¿Y cómo supiste que estaba reencarnada? Preguntó Tanya queriendo hacer la última pregunta que tenía en ese momento. El departamento me lo dijo, además tu magia era estúpidamente gigante para alguien de tu edad, eso también ayudó, respondió Joseph con una buena mentira, no podía decir que todo era solo un anime y que Tanya no era más que un personaje colocado en situaciones de guerra jodida solo para el entretenimiento de algunos otakus. Existe la posibilidad de que Tanya se vuelva loca o quiera suicidarse. Tanya asintió al escuchar la explicación de Ferdinand. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Tanya mientras miraba a Ferdinand. Quiero contratarte, respondió Ferdinand con seriedad mientras miraba a Tanya a los ojos. ¿Qué? Pregunta Tanya sorprendida. Ambos estamos reencarnados y estamos en un mundo donde claramente habrá una gran guerra a mayor escala, así que lo mínimo que podemos hacer es unirnos para asegurar la supervivencia de ambos. Dijo Ferdinand mientras intentaba explicar su razonamiento. Estoy escuchando, dijo Tanya mientras se ponía extremadamente seria, más que nunca antes. El departamento de alguna manera garantiza que Dacia y sus dominios estén lejos de la influencia del ser X, como a ti te gusta llamarlo, más aún para los líderes, así que lo que te propongo es bastante simple. Trabaja para mí y te pondré en una posición de poder para que estés protegido del ser décimo y su influencia, dijo Ferdinand mientras tomaba un último dulce que estaba en la mesa y se lo comía. ¿Cuál sería esa posición de poder que recibiría? Preguntó Tanya mientras miraba expectante a Ferdinand, realmente estaba disfrutando la idea de mantenerse fuera del radar de ser décimo. Porque eres extranjero, no podrás ser parte de la Guardia Imperial o del Ejército Imperial desafortunadamente, incluso si puedo obtener los documentos para declararte ciudadano dacio, a muchos no les gustará que una niña aparezca de repente y sea colocada en una posición de poder, pero hay otra fuerza armada que estaría dispuesta, el único problema es que son fanáticos, así que tú también tendrías que desempeñar el papel de fanático. Dijo Ferdinand mientras recordaba una fuerza paramilitar que eran sus hombres de negro. Sí, se refería a los legionarios, no a las milicias del partido, sino a su verdadero brazo armado, que estaba creciendo y que se convertirían en los futuros criminales de guerra leales a la familia imperial. La explicación de Ferdinand hizo que Tanya frunciera el ceño un poco, pero sabía que Ferdinand tenía razón, nadie aceptaría de repente a un niño como oficial superior. Serás parte de las legiones del Arcángel Miguel, siendo más específicamente el centurión de la primera división extranjera bajo su control, si bien en un principio esta división no tendría ningún soldado, tú entonces permanecerías más en la oficina tomando un café y firmando algunos papeles, en el futuro esta división recibiría soldados que tendrían que ser comandados, pero tú muy bien puedes liderarlos desde la retaguardia, dijo Ferdinand mientras miraba a Tanya con una sonrisa en su rostro. Tanya al escuchar esto tuvo que pensar seriamente, ella sabía por los periódicos que los legionarios del Imperium Daciae habían creado una segunda fuerza armada, para ella esta era una SS pero ahora de origen rumano, mezclado con fanatismo monárquico y religioso. Si bien podría tener un buen momento de paz, con solo tener que firmar algunos documentos en la oficina que recibiría, como dijo Ferdinand, en el futuro tendría que lidiar con soldados que serían un grupo fanático y si ella no mostraba fanatismo hacia la familia imperial, podría tener problemas no solo con los soldados sino también con los demás centuriones, quienes ya ha logrado entender que son los comandantes de división. Tendré que pensar cuidadosamente la oferta, le dijo Tanya a Ferdinand mientras lo miraba a los ojos.
Por supuesto, no dejaré el imperio pronto, me quedaré aquí otras 3 semanas, creo que es tiempo suficiente para que pienses detenidamente en mi oferta, ¿correcto? Le preguntó Ferdinand a Tanya, quien asintió. Punto de vista de Tanya. Estaba en mi habitación dentro de la Academia Militar Imperial, pensando profundamente en lo que debía hacer. Habían pasado 2 semanas y solo tenía una vez más para contarle mi decisión a Ferdinand von Rothenburg, una persona que está reencarnada al igual que yo. Esta era mi oportunidad de liberarme de las garras de ser 10º, pero también tendría que trabajar para una persona que no conocía bien y me colocarían en una versión rumana de las SS. Si bien no me gustaba tener que servir en una fuerza paramilitar en un país que tenía esta extraña mezcla de fascismo, monarquismo, fanatismo religioso y feudalismo, era mejor que permanecer en el radar del ser. La idea de tener un departamento superior al falso dios defendiéndome realmente endulzó la idea. Suspiro, está bien, es hora de decirle al pequeño príncipe fascista mi decisión, pensé mientras suspiraba antes de levantarme de la cama e ir a cambiarme a mi uniforme militar. Primero tendría que hablar con Hans von Zetour, pues ya tengo una buena excusa para abandonar las Fuerzas Armadas sin despertar sospechas. En la embajada de Dacia, se puede ver a Ferdinand observando a algunos legionarios y guardias imperiales jugando uno, estaba observando atentamente mientras un legionario hacía su movimiento. Toma esto. Le gritó a la legionaria mientras sacaba 4 contra un guardia imperial que estaba cerca de ganar. No, ¿por qué? Gritó el guardia imperial mientras todos en la sala que estaban mirando se reían sin parar, pero Ferdinand tenía una sonrisa malvada en su rostro al ver eso, luego miró a un oficial de la guardia imperial que estaba a su lado. Esta vez mi predicción fue correcta, pasa el dinero, dijo Ferdinand mientras tenía el brazo extendido y la mano abierta para recibir el dinero de la apuesta que hice. El oficial suspiró y le entregó el dinero a Ferdinand, los dos estaban haciendo apuestas y Ferdinand tuvo sus ganancias y pérdidas, pero esta vez Ferdinand hizo una gran apuesta y ganó apostando por ese legionario, que se había convertido en un enemigo mortal de la Guardia Imperial que estaba jugando uno. Fernando intentaba transmitir la imagen de que era un hombre del pueblo, ya fuera en las embajadas o en el imperio, todos los dacios podían sentirse cerca de él de esta manera, ya que así aseguraría aún más la lealtad de la gente que lo rodeaba. Su Alteza Imperial, una niña se encuentra a la entrada de la embajada, coincide con la descripción que dijo Milord, dijo un legionario que acababa de llegar a la habitación donde estaba Ferdinand, con el legionario dando un saludo romano. Fernando asintió con seriedad. ¿Nombre confirmado? Preguntó Ferdinand mientras miraba al legionario, quien asintió con seriedad. Sí, Su Alteza Imperial, el nombre de la niña es Tanya de Gurechav, respondió el legionario. Fernando entonces ordenó que se preparara una habitación para poder tener una conversación privada con Tanya. Después de que todo estuvo arreglado, podemos ver a Ferdinand sentado frente a Tanya, recibiendo té y algunos dulces. Hubo silencio por un rato en la habitación mientras los dos bebían té y comían dulces, disfrutando un breve momento antes de comenzar a hablar sobre asuntos importantes. Cuando todos terminaron de disfrutar del breve momento de silencio, Ferdinand fue el primero en comenzar a hablar. Si estás aquí es porque ya tomaste una decisión, ¿verdad? Preguntó Ferdinand mientras miraba seriamente a Tanya, quien asintió. Sí, aunque no me gusta la idea de servir a un estado semifascista y más aún a una organización paramilitar fanática, tú eres mi mejor oportunidad de sobrevivir en este mundo, así que acepto. Dice Tanya mientras miraba a Ferdinand a los ojos, quien asintió al escuchar esto. Ya veo, sobre el ejército imperial. No creo que te dejaran dejar las fuerzas armadas, especialmente ahora que era importante cuando el asunto me involucraba a mí, dijo Ferdinand mientras se relajaba en el sofá en el que estaba. Eso es porque técnicamente todavía estoy en el ejército, pero de manera más secreta, respondió Tanya mientras tomaba un dulce de la mesa y se lo comía. Su respuesta hizo que Ferdinand levantara una ceja antes de comprender lo que estaba sucediendo, teniendo entonces una amplia sonrisa en su rostro. Trabajarás como un espía imperial, para entregar información y posiblemente servir para manipularme, ¿correcto? Le preguntó Ferdinand a Tanya, quien asintió una vez más. Sí, el imperio quiere saber lo más que pueda sobre el imperio, como una forma de crear ataques y planes preventivos en caso de que el imperio los ataque, porque a pesar de que tienen relaciones amistosas y han firmado un pacto defensivo contra la Federación Rusa, no creo que a muchos del gobierno imperial y los militares les guste la idea de un país extremadamente radical cerca de sus fronteras, respondió Tanya seriamente mientras decía puntos muy válidos. Es comprensible, dijo Ferdinand mientras cambiaba su postura sentada, volviéndose más serio y luego mirando a Tanya a los ojos. Entonces quiero saber cómo entregarías tu información al imperio, para que podamos enviarles información falsa por un tiempo antes de que finalmente seas declarado asesinado por el servicio secreto de la familia imperial, dijo Ferdinand, explicando el plan que había creado para lidiar con este pequeño problema.
Esto también podría servir para dejar al imperio desprevenido cuando llegara el momento de enfrentarse al imperio. Ferdinand I esperaría a que el imperio se debilitara lo suficiente, tanto contra la República y Legadonia como contra la Federación Rusa, para que el imperio pudiera apoderarse más fácilmente de los territorios de los Balcanes, mientras compartía el imperio con la República. Por supuesto, solo sería por un tiempo, cuando el imperio fuera más fuerte, luego estaría en guerra contra la República, lo que posiblemente traería consigo al reino aliado de Albión y Legadonia, para ver quién dominaría Europa. A Fernando solo le quedaría buscar alianzas para asegurarse una oportunidad de ganar la futura cruzada que creará en Europa. Cuando Europa esté dominada, esto significará que también tendrá las colonias del continente sur, lo que era un jugoso pastel para el imperio que necesitaba muchos recursos para poder desarrollarse más rápido. El problema es, ¿qué país sería un gran aliado para el imperio? En el aeropuerto imperial de Berlín se puede ver a Ferdinand von Rothenburg y a Tanja de Gurechav, junto con varios guardias imperiales como escolta, con Ferdinand estrechando la mano al canciller Julian von Schlesinger, que había ido con su séquito a despedirse de Ferdinand. Su Alteza Imperial, le deseo un buen y seguro viaje, sepa que el imperio siempre tendrá los brazos abiertos para recibirlo cuando vuelva a visitarnos, dijo el canciller Schlesinger mientras se quitaba el sombrero en señal de respeto hacia Ferdinand. Le agradezco, canciller, no olvidaré mi tiempo aquí en el imperio, dijo Ferdinand mientras se despedía por última vez antes de entrar al avión con Tanja y algunos guardias imperiales. ¿Listo para el viaje? ¿Centurión Tanja de Gurechav?, preguntó Ferdinand con una sonrisa mientras se sentaba en su asiento en el avión, con Tanja sentada a su lado. Sí, Su Alteza Imperial, respondió Tanja mientras tenía una sonrisa falsa en su rostro. No le gustaba para nada tener que llamar a Ferdinand Su Alteza Imperial, pero era un pequeño sacrificio a cambio de ser salvada de las garras de Ser X. El avión luego comenzó a salir del aeropuerto, volando alto en el cielo mientras el canciller Schlesinger permaneció un rato más con su séquito en el aeropuerto mientras observaban cómo el avión de Ferdinand desaparecía de la vista. Canciller von Schlesinger, ¿cree usted que este plan funcionará?, preguntó el secretario de Schlesinger mirándolo preocupado. No estoy seguro. Desde que Dacia se convirtió en un gran ducado orgánico antes de pasar a un imperio orgánico, ya era difícil saber alguna información sobre ese país, ahora es prácticamente imposible. Esperemos que la pequeña niña pueda hacer algo, mientras me duele que tengamos que usar a una niña para cumplir el objetivo de saber más sobre los dacios, dijo el canciller Schlesinger con seriedad mientras daba un suspiro cansado al final. Todo es por Vaterland, pensó el canciller Schlesinger mientras miraba a su asistente. Regresemos al Palacio Imperial, tenemos que avisar a Su Majestad Imperial, el Kaiser, dijo el canciller mientras se dirigía a su automóvil. Mientras tanto, en el avión, Ferdinand pensaba en cómo serían los Estados Unificados, que la última vez que los vio en el mapa, eran básicamente Estados Unidos más Canadá más Groenlandia, lo que les daba todo el norte de África bajo su control. Si bien fue bastante aislacionista, Ferdinand recuerda bien el programa de voluntarios de personas en los Estados Unificados que se unieron a la fuerza internacional para luchar contra el imperio, con los magos apoyando a la Federación Rusa por un tiempo, con una persona importante en esa fuerza internacional, nada menos que la propia Mary Sue. Ferdinand no era tonto al creer que esto no podía suceder también contra el imperio. Una vez que el imperio fuera derrotado, el imperio y todos los países que estén ideológicamente alineados con el nacional-legionarismo se convertirían en los nuevos objetivos. El imperio necesita aliados urgentemente, pensó Ferdinand suspirando. Si bien el imperio tenía estados títeres, estos aún se estaban desarrollando tanto económica como militarmente, por lo que tomaría un tiempo. El imperio necesitaba países ya desarrollados en una alianza. En un campamento militar dacio al azar. En el campamento se pueden ver varios soldados alineados uno al lado del otro, todos con fusiles en sus manos y mirando al frente, con un oficial pasando por las filas, inspeccionando a cada hombre y mujer allí presentes. Este oficial era diferente de todos los oficiales normales dentro de la jerarquía militar dacia, de hecho ni siquiera formaba parte de una forma oficial, pero aún así tenía un papel muy importante, tanto militar como políticamente. El oficial que pasaba tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, su uniforme tenía un abrigo con charreteras y cuello y puños forrados de rojo, una gorra de oficial con un emblema de calavera alada, y en la cintura tenía una espada y una pistola. Ese hombre era Alexandru Polienarm, el primer comisario imperial dacio. A diferencia de las legiones del Arcángel Miguel, que eran una fuerza paramilitar solo de nombre, ya que todos en los altos escalones sabían que solo servían a su César, estos comisarios imperiales serían personas plenamente conectadas con el Partido Nacional Legionario dacio. Los hombres y mujeres que salieron del partido tenían como objetivo realizar propaganda política imperial en el campo de batalla, además de ejecutar a cualquier soldado oficial que se atreviera a desobedecer las órdenes que se les impusieran.
Si bien aún no jugarían un papel importante, después de todo el imperio no estaba en guerra, serían importantes en la futura cruzada contra la Federación Rusa, con el imperio ya colocando el sistema de comisarios imperiales en los estados títeres. Además, todos los comisarios imperiales tenían títulos de caballería. Soldados. Don Nule, Sir Polinar fue colocado en nuestro regimiento como el primero de varios comisarios que formarán parte del glorioso ejército imperial, tendrá un papel importante en este regimiento, por lo que se requiere un respeto total para él. Cualquier falta de respeto o incumplimiento del deber será castigado directamente por el comisario. ¿Entienden?, dijo un oficial mientras miraba seriamente a los soldados alineados. Todos los soldados respondieron con el famoso señor. Sí, señor. Mientras daban un saludo militar a su oficial y comisario Polinar, quien asintió con satisfacción por lo que vio. Laviton Da, Estados Unificados de Murcia. Estados Unificados de Murcia, una nación poderosa en el continente americano, una tierra de hombres libres creada sobre los cimientos de la libertad y la democracia, una tierra sin reyes ni emperadores que gobernaran, sino presidentes elegidos por el pueblo. Laviton Da, la capital de este gigante, fue nombrada en honor al primer presidente estadounidense, Arnold Laviton, quien lideró las antiguas 22 colonias contra las fuerzas de Albion, logrando así la independencia de lo que se conocería como los Estados Unificados. En la Casa Blanca, el actual presidente de los Estados Unidos, George McGovern, estaba hablando con su gabinete sobre la visita de Ferdinand a su país. Señor presidente, el Congreso en su mayor parte no tiene quejas en aceptar la visita del príncipe imperial Ferdinand von Rothenburg, pero varios han expresado preocupación por el Imperium Daciae, dijo Henry Francis, vicepresidente de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo, si bien tendremos relaciones cordiales con ellos, no podemos ser ingenuos, no confío en estos dacios en lo más mínimo, respondió George McGovern asintiendo con seriedad. Era un demócrata acérrimo, para él el imperio no era más que una dictadura neofeudal, que está propagando esta ideología del nacionallegionarismo como un virus. Para George McGovern, el nacionallegionarismo solo era superado por el comunismo y el socialismo. Esta ideología era solo de extrema derecha, pero aún así, radical como las otras dos, un peligro total para la democracia. Vio a través de los periódicos y las noticias que involucraban a Europa cómo esta ideología se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, con varios movimientos y organizaciones europeas siguiendo los ideales y tratando de crear sus propios estados orgánicos. Contacta a la embajada de Dacia, nos aseguraremos de que ese mocoso noble que viene sea atendido muy bien. Francamente, no entiendo por qué sus padres no exigieron que regresara de Dacia y estuviera a salvo después de ese intento de asesinato, dijo George mientras tomaba un cigarro caviano que tenía sobre la mesa, lo encendía y comenzaba a fumar. También preparen a la Guardia Nacional, no podemos permitir que ocurra un intento de asesinato contra un príncipe extranjero en nuestro país, especialmente de un país que es un grupo de fanáticos monárquicos que tienen gran influencia cuando se trata de petróleo, dijo George seriamente a su gabinete, con Henry y todos los demás asintiendo con la cabeza seriamente. Capítulo 50. En el aeropuerto de Laviton, Estados Unidos, podemos ver un avión de suma importancia aterrizar en suelo estadounidense. Este avión llevaba consigo el Imperium Daciae de Aquila, un símbolo que demostraba poder y exigía respeto. En el aeropuerto estaban miembros de la Guardia Nacional y otros servicios de seguridad repartidos por la zona, con el objetivo de garantizar que el príncipe heredero de Dacia, Ferdinand von Rothenburg, estuviera a salvo y pudiera llegar sin problemas a la Casa Blanca, y que algunos políticos estuvieran allí para dar la bienvenida a nuestro protagonista. Al salir del avión, Ferdinand tenía a su lado a Tanya, que hacía de chica buena, orden de Ferdinand, además de 4 guardias imperiales, que miraban a su alrededor en busca de algo sospechoso para proteger a Ferdinand. Su Alteza Imperial, bienvenido a los Estados Unificados de Murcia, es un honor conocerlo, dijo un hombre que tenía un bigote bien arreglado, ropa formal, una corbata ordenada y un reloj de bolsillo. El hombre tenía un aire carismático a su alrededor. Soy el senador William Orlington, dijo el senador con una sonrisa en su rostro. El honor es todo mío, señor Orlington, le dijo Ferdinand a William, quien le ofreció su mano para que le apretara, lo cual aceptó. El señor Present le espera en la Casa Blanca, le espera con un recibimiento más digno que aquí en el aeropuerto, y allí podremos garantizar su seguridad, Alteza Imperial, dijo William mientras conducía a Ferdinand hasta el coche que ya le habían preparado. Tanya la seguía detrás, manteniendo la fachada de niña inocente, llamaba la atención por estar con Ferdinand, especialmente de William, quien se preguntaba quién podría ser. Ella no es parte de la familia imperial Dacia, recuerdo que el chico aquí es el único hijo y heredero del imperio, un amigo tal vez. O posiblemente la hija bastarda del César. Entonces, ¿por qué estaría con el mocoso en el viaje? Muchas preguntas surgieron en la cabeza de William mientras trataba de comprender todo el escenario.
Estas personas no están siendo muy discretas al querer saber quién soy y cuál es mi relación con Ferdinand. Ya sabía que recibiría tanta atención, pensó Tanya seriamente, sin perder de vista a todo lo que la rodeaba, incluso si vestía ropa de civil. Ferdinand le entregó un arma para que la escondiera en su vestido, para que pudiera defenderse y proteger a Ferdinand si era necesario. Ella estaba rezando para que esto último sucediera si podía salvar la vida del príncipe fascista, como a ella le gusta llamarlo, al menos una vez, entonces podría obtener algunos beneficios para ella, un poco de ayuda cuando ingrese oficialmente a la carrera de centurión cuando llegue al Imperium Daciae. Siempre era bueno poder cobrar favores o conseguir algún beneficio, especialmente de los superiores, lo que garantizara una posición estable y cómoda, ya fuera en el ámbito corporativo o militar. Cuando subieron al coche que les había sido asignado, la comitiva de Ferdinand ya estaba abandonando el aeropuerto. ¿Su objetivo? La Casa Blanca. El viaje fue bastante tranquilo, gracias a todas las comisarías de la Vitón y a la Guardia Nacional protegiendo los caminos que harían los coches que irían a la Casa Blanca, con todos pendientes de que no hubiera ningún posible ataque terrorista contra Ferdinand, con el presidente Maghiver cuidando que fuera impecable en cuanto a seguridad se tratara. Pero claro, la noticia de un príncipe extranjero de un recién fundado imperio llamaría la atención de las estaciones de noticias locales, quienes han conseguido canales privados para conocer la llegada de Ferdinand y luego publicar dichas noticias, con la población local de la Vitón ya en las calles para ver a Ferdinand. Algunos que eran de origen dacio, muy pocos, se podían ver agitando la bandera del imperio que tenían en sus manos, pero la mayoría de los ciudadanos estadounidenses agitaban la bandera estadounidense. ¿Estás disfrutando de la visión, centurión de Gurechav?, le preguntó Ferdinand a Tanya mientras el auto seguía rumbo a la Casa Blanca, con él hablando en el idioma imperial, porque Tanya aún no había aprendido dacio. No mucho, aunque es interesante ver esta versión alternativa de los E.U. No es tan importante para mí como para saltar de emoción como un niño, respondió Tanya con seriedad mientras miraba a la multitud por la ventanilla del coche. Está bien, dijo Ferdinand mientras asentía. Sabes que pueden ser un problema en el futuro, ¿verdad?, preguntó Tanya mientras se concentraba en Ferdinand. Sí, lo sé, pero hasta entonces me gustaría que el imperio tuviera relaciones amistosas, y tal vez, solo tal vez podamos asegurarnos de que sigan siendo la manada de aislacionistas, así tendremos menos dolor de cabeza, le responde Ferdinand a Tanya mientras se rasca un poco la cabeza. Sabía que era un poco difícil, por no decir imposible, pero cualquier posibilidad de tener a los Estados unificados fuera de la lista de problemas del imperio era bienvenida. Cuando finalmente llegó a la Casa Blanca, Ferdinand, junto con Tanya, salieron del auto, siendo guiados al interior de la Casa Blanca, además de contar con hombres armados que los protegían, así como varios periodistas que intentaban tomar fotografías de Ferdinand y Tanya. Es hora de conocer al líder actual de este gigante dormido, pensó Ferdinand seriamente. Cuando entraron a la Casa Blanca, vieron al presidente George Maghiver de pie en el gabinete presidencial, quienes esperaban pacientemente a Ferdinand. Su Alteza Imperial, bienvenida a los Estados Unificados de Moscú y a la Casa Blanca, dijo respetuosamente George Maghiver, y luego ofreció su mano para un apretón de manos. El placer es todo mío, señor presidente, respondió Ferdinand mientras estrechaba la mano de Maghiver con una sonrisa, pero era una sonrisa falsa, la que siempre usa cuando tiene que tratar con gente del ámbito de la política. Un placer conocerla también, señorita, dijo el presidente Maghiver mientras estrechaba la mano de Tanya, quien lo saludó cortésmente. El honor es mío, señor presidente, dijo Tanya mientras le daba al presidente Maghiver la misma sonrisa falsa que Ferdinand. Con eso, todos comenzaron a hablar, intercambiar cumplidos, etc. Si bien algunos periodistas a los que se les permitió entrar tomaron fotos, todos siendo periodistas que apoyaban la presidencia de Maghiver, nunca es bueno tener periodistas que puedan socavar tu imagen en el mismo espacio en el que estás. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.